Pues bueno, muchas gracias a todos por su atención y gracias a Cosejal. Yo, como ustedes los que me conocen saben bien, yo soy tapatío y es un gusto estar aquí de vuelta. Voy. Ya está. Y estar aquí de vuelta y muchas gracias al doctor Gabriel Paz por la invitación. Bueno, intentaré ser breve e irme a lo más importante y sobre todo no dormirlos. Vamos a platicar sobre la hipoacusia neurosocial profunda, la clasificación y causas. Bueno, como todos sabemos, es un sinfín de clasificaciones. Intentaré irme lo más simple que se puede. Ok, algo está pasando. Ok, bueno, como todos sabemos, la hipoacusia neurosensorial bueno, la hipoacusia profunda es una falla en el convertir la energía mecánica en impulsos nerviosos eléctricos, en el cual la frecuencia es de 1.3 más o menos nacidos por 1000 nacidos vivos, y esta frecuencia va aumentando conforme va creciendo los pacientes, ¿no? En la escuela primaria, la frecuencia aumenta a 2.83 por 1000 nacidos, y en las adolescentes de hasta 3.5 por 1000 nacidos, por 1000 pacientes. Se cree que es por, obviamente, sorderas ya fueran adquiridas por factores externos o inclusive por una progresión de sorderas probablemente congénitas de origen congénito que inicialmente no se han manifestado. Y bueno, las hipoacusias congénitas se define como hipoacusia congénita todas las sorderas que se asocian a factores peri y prenatales, y en 42% de los pacientes diagnosticados con tamiz auditivo tienen antecedentes importantes claros, pero no siempre son, eh, son obvios. Por lo tanto, es que todos sabemos necesitamos hacer el tamizaje auditivo en todas las personas, así no tengan antecedentes. Y bueno, la clasificación podemos empezar a clasificar según el tipo de pérdida, como todos sabemos, pues, en sorderas conductivas, sensoriales o neurosensoriales y mixtas. Y eso también nos habla del sitio de lesión, es decir, cuando el oído interno está bien, pero el problema es en el oído externo, pues bueno, nos va a causar con el oído medio nos va a causar una sordera conductiva. Y bueno, si es en ambos sitios, tanto en el externo, medio o el interno, nos puede dar una neurosensorial o una mixta. Y la sensorineural nos podemos dividir en sensorial, central y el espectro de neuropatía auditiva, que bueno, ya no es tan nuevo, pero es no tan antiguo como la clasificación anterior, la cual la podemos definir como siendo muy estrictos, como la presencia de emisiones acústicas y microfónicas cocleares con ausencia o anormalidades en los potenciales evocados auditivos, que bueno, no es a veces así de fácil diagnosticarla, ¿no? Ahora, por el tiempo de aparición, esto es, digamos, lo que más nos compete, ya que, vaya, por el tratamiento de implante coclear, nos enfocamos más a esto, que bueno, es congénito o adquirido. Aquí, bueno, las clasificaciones se enciman un poquito y a veces es un poco complicado, depende qué clasificación tomemos. En los congénitos puede ser de origen genético o no genético, y ok, genético o no genético, y las mismas puede ser en la genética o no genética, es donde también si vemos qué tipo de clasificación puede ser considerado como congénito o como adquirido, y en la parte genética puede ser asociado a síndromes o no asociado a síndromes, que bueno, es más fácil diagnosticar a una persona o un recién nacido que tiene obviamente malformaciones o algo en donde nos puede orientar a encasillarlo en un síndrome. Y bueno, los adquiridos, que son eh, muchísimas causas que ahorita las vamos a intentar resolver algunas. Y bueno, lo difícil de las clasificaciones o para intentar clasificar bien a un paciente o un tipo de sordera, a veces es complicado porque una sola sordera puede ser considerada en dos partes, ¿no? Por ejemplo, las adquiridas las genéticas, perdón, pueden ser consideradas en algún momento como adquiridas si inicialmente tenía el daño, pero la progresión de la enfermedad vino hasta después. Y bueno, también lo complicado de esto, perdón por los que van a Cruz Azul, pero creo que ya están acostumbrados, es que algunas sorderas
no son obvias al inicio o los problemas no son tan obvios. Por eso es importante hacer el tamizaje y dar seguimiento en pacientes que encontramos factores de riesgo. Ahora, hablando específicamente de hipoacusias genéticas, la hipoacusia genética es la causa más frecuente de sordera en niños. No es tan, no es, no es algo que esté tan estudiado en nuestro medio, es decir, todos sabemos que pues, estamos en hospitales, ya sea, o bueno, sea chiquito o grande, pero que tenemos pacientes con sordera, no es algo que sea tan fácil de estudiar. Es decir, las pruebas genéticas actualmente son muy limitadas e inclusive muchas veces por eso mismo nosotros no mandamos el paciente a hacer un estudio, pero es, como podemos ver, la causa más frecuente y eso es muy importante para poder dar a los padres consejo genético, sobre todo si es el primer hijo, si van a tener otros o empezar a hacer una familia, ver qué posibilidades de riesgo tienen de tener un segundo hijo con sordera. Puede estar, como ya vimos, asociado o no a síndromes. En los pacientes que no tienen antecedentes familiares, la causa más probable puede ser una autosómica recesiva, la cual, como vemos, es el 80% de las causas genéticas, es decir, la mayoría de los pacientes pueden encajarse en este rubro. Y la mutación del G de la proteína de la unión beta, el GJB2, es el responsable del 50% de las hipoacusias autosómicas recesivas, es decir, es, digamos, la alteración genética más encontrada. Pero bueno, como ese es el más frecuente, pero se han asociado hasta 400 genes aproximadamente, poquitos más, poquitos menos, depende de la bibliografía que se consulte, relacionados a sordera, lo cual es muy, pues como podemos ver, es muy amplia la gama de alteraciones que pueden generar. Y bueno, las mutaciones genéticas pueden alterar cualquier parte de la vía auditiva, desde el pabellón auricular hasta la corteza central, por lo cual es importante, es muy interesante ver cómo uno cuando se pone a revisar, ya hay una asociación muy clara según el gen, la fisiopatología, es decir, el gen nos codifica tal proteína o nos ayuda para la hemostasis o para el funcionamiento de las bombas, por ejemplo, de electrolitos, y esto es lo que nos causa la sordera y es lo que nos puede dar la explicación o el mejor entendimiento de la patología genética. Bueno, como tal, hablando específicamente del oído, hay genes que afectan la hemostasis del oído interno, es decir, específicamente en las bombas de electrolitos, de bomba de potasio, y esto nos repercute directamente en la producción de endolinfa y el mantenimiento de la misma, lo cual es muy importante para el buen funcionamiento del oído. Y bueno, son muchas células que intervienen en este proceso, no nada más es una. Por eso es que ha sido tan complicado, pues digamos que la terapia genética o la terapia de repoblación celular, ya que no es una sola célula la que está en tratamiento, sino que tiene que ver muchas células y tienen funciones muy específicas. Y hay genes que afectan la traducción, es la transducción, disculpen, electromecánica, es decir, sobre todo en la afección de lo que es el órgano de corte, ya sea las células ciliadas, sobre todo las uniones entre ellas, o en la membrana tectoria en sus uniones. Como ya hemos mencionado, el GJB2 es el más frecuente, sin embargo, esto afecta mucho la homeostasis del oído interno, lo cual en un estudio de imagen, pues nos oculta muchas cosas. Es decir, en imagen se ve muy bien, la realidad es que el problema está en el funcionamiento electrolítico, lo cual pues, nos puede llevar a hacer la sordera, ¿no? Y estos otros son vaya, por condiciones de tiempo no me voy a tener en cada uno, pero pues voy a mencionar nada más, son también parte de los que generan o los que causan sordera profunda de origen en la homeostasis, digamos, que alteran la composición de endolinfa. Y en la traducción electromecánica están estos otros, y bueno, como digamos, quizá el más conocido es el OTOF, que también se ha asociado a estar relacionado con la neuropatía auditiva. Esto como tal se ha visto que tiene mucho que ver con el glutamato. Al momento de hacer la sinapsis, vaya, de estímulo auditivo,
los células ganglionares tienen que sacar cantidades excesivas de glutamato para poder hacer el estímulo, y lo que se cree es que este gen actúa directamente sobre esas vesículas sinápticas, perdón. Por eso es que es, digamos, tan complejo, vaya. Ahora, algunos de los síndromes más frecuentemente encontrados, o sea, de hipoacusias sindromáticas, esos son los genes, que tampoco me voy a detener en cada uno de ellos, lo cual nos puede, lo que quiero rescatar de esta imagen es que todos estos síndromes obviamente tienen pues signos clínicos, ya sea visuales a la exploración física, no sé, la corioretinitis, la distoplea cantorum, las alteraciones pigmentarias del cabello, de los ojos, y hay otras que no son tan obvias, como por ejemplo puede ser en arritmias cardíacas o específicamente prolongación del intervalo QT, lo cual pues tenemos que tener más cuidado en revisar a los pacientes. Todo paciente requiere que tenga un diagnóstico de hipoacusia, aunque no tenga antecedentes, necesita ser estudiado de forma multidisciplinaria y bueno, por varios especialistas, no nada más con los básicos que ya mencionó la doctora Diana, sino muchas veces tenemos que ampliarnos, sobre todo si encontramos algún tipo de problema. Y bueno, esta es una página de internet, si gusta les puedo pasar el link, pero ahí está, esa es la dirección, hereditaryhearingloss.org, en la cual mantienen actualizado todo el tiempo la última actualización, de hecho, fue de febrero 5 de 2021. Aquí mantienen actualizados todos los genes que se han asociado a sorderas. Si uno pone el clic en cualquiera de las partes de la parte izquierda, en cualquiera de las líneas, si se fijan, están divididos por tipo por el antecedente, por el tipo de sordera, perdón, si es autosómico, tipo de síndrome, disculpe, si es autosómico dominante, recesivo, si está asociado al X, y viene aparte, si uno pone el clic, viene el nombre o el tipo, el gen específico, el LOSI, y viene la referencia. Así que eso es una buena herramienta para que si quieren echar una vista por ahí, tienen un día tiempo, es una buena herramienta para que nos pueda ayudar para eso. Ahora, hablando de las hipoacusias congénitas adquiridas, obviamente la gama o el espectro de causas es súper amplio. Prácticamente todas las sequías nos pueden causar sordera, ¿no? Por mencionar algunas, pues están las virales, que ahorita vamos a ir específicamente a mencionarlas, las bacterianas, que bueno, son infecciosas ambas, las causas metabólicas, endocrinas, hipoxia, ictericia, etcétera. Y mucho que es a veces lo lamentable, que son factores totalmente predecibles el uso de medicamentos, sobre todo los autotóxicos, los aminoglucósidos, perdón, que es, digamos, el autotóxico predilecto de las terapias intensivas, que es muy buen medicamento, desgraciadamente también es muy, muy bueno para matar células ciliadas, lo cual es un antecedente muy importante en las terapias intensivas, y desgraciadamente muchos de los pacientes que entran por prematurez a terapia intensiva son los que acaban recibiendo esto. Hablando de las causas infecciosas, estamos principalmente, podemos encontrar el citomegalovirus. Anteriormente se creía que era la rubiola, digamos, tiene un par de años para que se ha visto que el citomegalovirus ha tomado mucha fuerza. Probablemente no es que te había tomado mucha fuerza, sí era probablemente la causa principal, pero no nos habíamos dado cuenta. Y esto es muy importante, sobre todo en pacientes que tenemos de repente con sordera profunda, que le queremos poner un implante coclear y que la aseguradora no, pues se defiende como gato boca arriba para no pagar. Muchas de las veces podemos tomar uso de una prueba para citomegalovirus y puede ser que eso sea la causa, citomegalovirus, o que a lo mejor no sea la causa, pero tenga el paciente citomegalovirus asintomático, y podemos ponerla como una causa directa de sordera, y muchas de las veces es la forma como podemos encontrar que eso se apruebe, pues. Y bueno, en segundo lugar, la rubiola, la tercera, la toxoplasmosis, y la cuarta, la sífilis congénita, que estos, bueno, son causas no propiamente virales, son infecciosas. Ahora, el citomegalovirus es el caso más frecuente de sordera
infecciosa y es la causa más frecuente de sordera genética. Entonces, como lo mencioné, es, digamos, puede ser como la segunda causa más frecuente de sordera. Es un herpes virus, es muy fácil del diagnóstico, obviamente si uno piensa en él, el diagnóstico es fácil, los ojos no ven lo que la mente no conoce, pero como pueden ver, es detectable en saliva o en orina y en sangre. Es decir, a un paciente recién nacido es muy fácil hacerle una prueba sin ni siquiera tener que picarlo, ¿no? Y bueno, como la incidencia es muy alta, se cree o según estudios se ha visto que es hasta el 1% de nacidos vivos en Estados Unidos, que es más o menos 40,000 pacientes la incidencia, es decir, es una incidencia alta. El 35 de todos los pacientes con citomegalovirus, hasta el 35% de pacientes pueden tener hipoacusia y 2/3 pueden tener alteraciones cognitivas y hasta en un 4% muerte. Es decir, no todos los pacientes tienen algo sintomático, son muchos que son asintomáticos y pueden tener nada más solamente la hipoacusia. Y el riesgo de transmisión vertical es hasta el 40% y el 0.2% hasta el 2% de pacientes pueden tener una reactivación. Es decir, este virus dura latente y es por eso que de cierta forma podemos echar mano de esto también para hacer, tanto para cuestiones como les comentaba aseguradora, como también puede tener una reactivación y puede ser que cause el problema a posteriori. Eh, bueno, este virus tiene la peculiaridad, también en el caso de que queramos, sospechemos o queremos buscar más datos que nos orienten a la infección por citomegalovirus, puede causar calcificaciones intracraneales, no en todos los pacientes, obviamente, también puede dar microcefalia y alteraciones en la sustancia blanca. Específicamente hablando sobre el patrón audiológico, este es irregular, es decir, puede tener casi cualquier tipo de patrón y puede ser uni o bilateral, no siempre es a ambos lados. Es importante, por lo tanto, sobre todo por la cuestión de activación, una vez que a un paciente lo diagnosticamos o lo sospechan tiene una sospecha fuerte de citomegalovirus o tiene un diagnóstico como tal de él, hay que dar seguimiento hasta 6 años después, porque entonces puede tener problemas. Ya una vez que pasó este tiempo y no pasó nada, pues ya podemos dejarlo por la paz. Específicamente lo que causa el citomegalovirus es edema celular en la cóclea, muerte celular y disminución del recuento de las células del ganglio espiral. Esto por lo cual nos puede orientar, o es importante saberlo, ya que no todos los pacientes van a responder igual de bien al implante, por ejemplo, ya que la discriminación fonénica se ha visto que mucho tiene que ver con la cantidad de células, ya sea de las células ciliadas como de las células ganglionares, por lo cual también es importante la cirugía suave, la cual después nos van a platicar los maestros enseguida. Y bueno, el diagnóstico, como ya hemos mencionado, es PCR, el tratamiento medicamentoso es con ganciclovir y últimamente ha tomado mucho auge, que es el más nuevo y es el más accesible, sobre todo para niños, el valganciclovir. Porque viene en presentación oral en suspensión, lo cual es muy accesible para los pacientes. Bueno, la rubiola es el segundo causal más frecuente y viral, y el cual, como podemos ver, es todos los pacientes que tienen rubiola, la segunda es la hipoacusia, es la complicación más frecuente. Es decir, de todos los pacientes que se infectan con rubiola congénita, la mayoría van a tener sordera, aunque no tengan ninguno de los otros más síntomas como microcefalia, o signos, perdón. Y bueno, la triada clásica es hipoacusia, cataratas y cardiopatía, pero también puede tener otro tipo de afección como el hepatosplenomegalia y la microcefalia. Y bueno, la rubiola depende mucho en qué edad gestacional se infecta el paciente, el tipo de problemas que nos va a dar. Es decir, mientras más chiquito el producto, mientras más se infecte en etapa temprana del embarazo, va a tener mayores consecuencias. Es decir, las primeras 8 semanas de embarazo, los pacientes, si una madre se infecta y tiene el producto, una rubiola congénita, en las primeras 8 semanas del embarazo va a tener de entre 80 a 90% una secuela sistémica, aunque sea. Esto disminuye hasta el 52% si se adquiere después de la semana 8 y se adquiere en el segundo trimestre, por ejemplo, puede ser de entre el 25 al 30%, por lo cual es muy importante en nuestra historia clínica consignar los datos y ver a qué edad gestacional fue que se dio el problema. Y bueno, el diagnóstico también es
entre comillas, sencillo, es pues, el aislamiento viral o el cultivo de secreciones nasofaringias, el PCR, el ISA y los anticuerpos, ya sea en sangre, el IgG o IgM, tanto en sangre como líquidos cefalorraquídeos. Y bueno, entre otras infecciones virales está el herpes virus, como hemos visto también, el HIV, que también puede ser una causa directa de sordera, aparte del síndrome como tal de SIDA, el varicela zoster y el Zika, que últimamente se ha visto que hasta el 7% de personas con Zika pueden tener alteraciones auditivas. Y bueno, ¿por qué no mencionarlo? Ya que nos ha metido en tantos problemas, pues también los pacientes con COVID se ha visto que han tenido alteraciones auditivas, ya sea sordera o acúfeno. Yo creo que aquí cualquiera de todos nosotros hemos tenido, aunque sea un paciente que ha tenido una recuperación, aunque sea una enfermedad leve, con síntomas nulos o vagos, y ha tenido problemas auditivos, aunque sea un acúfeno. Pero se ha visto en la literatura, desgraciadamente, como tienen poco tiempo y los pacientes son hasta cierto punto, pues son muchos, pero son pocos, o sea, no nos ha dado tiempo a organizarnos bien y son pocos las personas, o sea, entonces no tenemos el tiempo suficiente como para haber hecho un estudio o un metaanálisis adecuado. Todos los estudios que se han visto pues son con pocos pacientes o son de alguna forma anecdóticos, pero sí se ha visto que ha tenido muchas alteraciones auditivas. Por ejemplo, aquí podemos ver este artículo, mencionan una hipoacusia súbita bilateral asociado a hemorragia. Aparte que, bueno, como hemos visto, el COVID nos da no nada más un efecto, o sea, puede afectar muchos órganos y por muchas maneras. Es decir, puede ser por hemorragia, o por trombosis, infartos directamente en la irrigación del oído interno o directamente por el virus en la afección directamente en el órgano de corte o en la cóclea, que obviamente esto pues todavía no se ha visto bien o no se ha estudiado bien, son teorías. Y bueno, también ha sido causa de sordera súbita unibilateral con tinnitus, que yo creo que es la mayoría de pacientes que, bueno, al menos que yo he visto y que he platicado luego con colegas, muchos pacientes han tenido acúfeno más que sordera. Y bueno, como si por si fuera poco, no nada más el virus, sino también el tratamiento, digamos, que se ha utilizado de forma general, a lo mejor no indicada por médicos, de la cloroquina, la hidroxicloroquina, obviamente nos va a dar cierta ototoxicidad, y esto sin mencionar el hidróxido de cloro, que esto menciona, digo, no es un tratamiento, pero desgraciadamente, al menos aquí en México, no sé en las otras partes del mundo, aquí mucha gente le ha tomado mucha fe, porque pues no hay otra explicación, pero también nos ha dado repercusiones tanto otológicas como en otras partes del cuerpo, ¿no? Pero como podemos ver, son todas pues como cartas anecdóticas. Este específicamente fue el primero que yo vi que está publicado, que es una nota en el cual mencionan un caso, etcétera. No tenemos todavía una literatura adecuada para poder tener pruebas suficientes. Y bueno, las causas de la hipoacusia profunda, pues pueden ser variadísimas, tanto como las flores en esta imagen. Ahora, lo importante de esto es el abordaje diagnóstico. Esto es lo que quisiera que les pudiera aportar. Es importante hacer una historia clínica exhaustiva, la cual tenemos que checar muy bien los antecedentes familiares de sordera, aunque no siempre están, pero es importantísimo. No siempre es la mamá o el papá o el hermano, puede ser más arriba aún todavía en los antecedentes. Obviamente los antecedentes peri y prenatales son importantísimos, así como los postnatales. El uso de medicamentos, sobre todo ototóxicos, es importantísimo también consignarlos. Como ya hemos mencionado, hipoxia, ictericia, enfermedades exantemáticas, que es lo que nos puede orientar hacia un origen viral, ¿no? Y bueno, como ya también se mencionó, inclusive otra Gloria lo mencionó, el diagnóstico y la evaluación audiológica es muy importante, ya que son los que nos pueden dar la clave, sobre todo en pacientes difíciles, por ejemplo, la neuropatía auditiva, que son pacientes muy complicados, muchas veces a veces complicados desde el diagnóstico. Y el paciente requiere una valoración integral y hay que hacer estudios complementarios de gabinete en dado caso que el paciente esté complicado con otro tipo de síndromes. El panel genético ampliado es importantísimo. No sé también cómo esté en el resto de países. Aquí es difícil, pero sí está accesible, sí lo podemos obtener. A veces el paciente tiene que desembolsar un poquito, pero es importante sobre todo en personas que
que tienen antecedentes es muy importante si queremos llegar a un factor etiológico preciso que nos puede ayudar también para dar un tratamiento más mejor orientado. Estudios de imagen también nos puede orientar bastante, forma parte del panel básico para pacientes para implante coclear, pero también nos puede orientar hacia hasta algún síndrome o encontrar algún hallazgo diferente, no nada más de oído, sino también de cráneo en cerebro. Y a pesar de todo el estudio, de todo lo que podamos hacer los pacientes, el 50% de los pacientes se ignora el factor etiológico. Es decir, también lo vivimos todos, pacientes que antecedentes bien, embarazo bien, nacimiento bien, también no pasa, todo imagen bien y no hay ningún problema. Entonces, eso es, obviamente la mayoría se cree que es de factor genético. Y lo bonito de esto, pues es que tienen tratamiento. Dependiendo del tipo de sordera, obviamente, del tipo de lesión, es el tratamiento que se debe de hacer. Desde un implante coclear, en caso que sean las sorderas profundas, neurosensoriales. Y bueno, no lo mencioné porque el tema es hipoacusia neurosensorial profunda, pero puede ser tan simple como una amplificación auditiva con un auxiliar convencional o con una banda vibratoria, o ya algo más específico para sorderas conductivas como un dispositivo de conducción ósea o en sorderas neurosensoriales medias, por ejemplo, ya más leves, un dispositivo tipo Vibrant, por ejemplo, etcétera. Y bueno, como conclusión, la etiología es muy importante para poder otorgar un tratamiento más específico y probablemente un consejo genético a la familia. La intervención temprana es vital para lograr una rehabilitación auditiva completa. El mejor tratamiento es la prevención. Obviamente esto va enfocado también a terapia genética, lo cual no tenemos todavía muchos avances en ello, pero es una realidad que esperemos pronto tengamos. Y hay que recordar que los pacientes, sobre todo de intervenciones o con asociaciones genéticas sindromáticas, no son de un solo médico. Si el implante coclear de un oído, digamos, normal, entre comillas, no es de una sola persona, los pacientes sindromáticos menos aún. Y bueno, es un gusto verlos a todos después de tanto tiempo y esperemos que estos tiempos regresen pronto. Muchas gracias por su atención.